Es muy importante hablar de alimentación sostenible por el impacto que tiene la alimentación con los recursos escasos. Hablamos de agua, de energía y muchos otros que se utilizan para producir cualquier producto. Por eso, el uso que hagamos de ellos tiene un gran impacto. Por ejemplo, el 28% de la tierra agrícola mundial se destina a producir productos que nunca van a llegar a la mesa porque se van a tirar. O, por ejemplo, toda la comida que se desperdicia a nivel mundial es el tercer emisor de CO2 más grande del mundo. Los principales retos para combatir el despilfarro alimentario es principalmente, como la ONU hizo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ese es un decálogo que marca ciertos puntos de trabajo. En los hogares, preparar muy bien qué vamos a comprar, organizar bien la nevera. Lo mismo para restaurantes, por ejemplo, planificar muy bien qué tanto van a producir. Y la segunda, una vez hemos producido y tenemos ese potencial exceso de alimentos, es reutilizar. Aplicaciones como Too Good To Go es un muy buen ejemplo, sino la cocina de reaprovechamiento, y al final ese excedente que se ha generado, que en ningún caso acabe en el cubo de la basura. En cuanto a las acciones que podemos tomar para tener una alimentación más sostenible, a título personal, por ejemplo, en mi caso intento siempre comprar productos de proximidad. Por ejemplo, es el caso de un kiwi que recorre 20.000 kilómetros desde Australia, pues quizás es mejor consumir un producto de más cercanía. El siguiente siempre es reaprovechar todos los ingredientes que tenemos, y existen muchas recetas totalmente pensadas para reaprovechar ingredientes. Y en cuanto a la sociedad, creo que algunas de las acciones más importantes es la cocina de reaprovechamiento, la compra planificada y organizada, el salvar comida o, por ejemplo, el no utilizar plásticos o recursos de un uso. Son pequeñas acciones cuyo impacto es masivo.